Bueno, voy a presentar mi tesis de maestría, que se llama Análisis del hidrógeno como vector energético en Argentina, cómo avanzamos y a dónde podemos llegar. Primero les voy a comentar el objetivo de la tesis y por qué elegí el hidrógeno. Luego, brevemente, las propiedades del hidrógeno, algunas características y cómo se produce. Luego, las aplicaciones del hidrógeno. Me voy a focalizar en la movilidad, la regulación y la legislación en el mundo y en Argentina, los avances del hidrógeno en el mundo y cuáles son las perspectivas del desarrollo en Argentina y por último las conclusiones. Bueno, en el marco del Acuerdo de París, Argentina fue uno de los países que lo ha firmado. Este acuerdo está basado en encaminar al mundo hacia un desarrollo sostenible, limitando el calentamiento global de 1,5 a 2 grados centígrados y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% al 2030 y logrando cero emisiones al 2050. Para el mismo, cada país se comprometió en presentar un plan de acción para lograr estos objetivos. Argentina tiene un largo camino que recorrer para lograrlos, porque nuestra matriz energética está conformada en un 86% de combustibles fósiles, los que generan unas altas emisiones de gases de efecto invernadero. Mi objetivo de esta tesis es enmarcar a la Argentina en la llamada economía del hidrógeno, que significa tratar de empezar a reemplazar los combustibles que contaminan por combustibles más limpios, en este caso el hidrógeno, para poder así diversificar la matriz energética y desarrollarlo al hidrógeno como vector energético. Es importante para esto lograr cambios tecnológicos, ambientales y legales regulatorios. Bueno, ¿qué podemos decir del hidrógeno? Es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante de la naturaleza, existen varias fuentes primarias de hidrógeno, su combustión con el oxígeno solo produce agua en fase gaseosa, pero en la corteza terrestre nunca está libre, entonces lo debemos separar para poder utilizarlo. Hoy el proceso más común para obtenerlo es el reformado de metano, el cual produce altas emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Pero no es el único proceso, existen procesos más limpios para obtenerlo y uno de ellos es la electrólisis. La electrólisis es el proceso electroquímico en el cual se rompe la molécula de agua y se separan en hidrógeno y oxígeno. Este proceso requiere una fuente de energía para lograrlo, que para obtener hidrógeno limpio debería ser algún tipo de energía renovable, como la biomasa, la geotermia o la eólica y la solar. La eólica y la solar particularmente son fuentes de energía intermitentes, con lo cual la energía que no se utiliza porque no se puede inyectar en la red, se puede utilizar para producir el hidrógeno de manera limpia. Bueno, el hidrógeno posee múltiples aplicaciones. Actualmente las aplicaciones convencionales son principalmente la síntesis de amoníaco para producción de fertilizantes, en las refinerías para procesar petróleo crudo en combustibles refinados, la producción de metanol y para usos industriales, tales como la industria de la metalurgia, el vidrio y la electrónica. Pero sus aplicaciones pueden ir más allá de las convencionales. Por ejemplo, se puede utilizar como buffer para incrementar la estabilidad en la red eléctrica, se lo puede utilizar en la movilidad, como almacenamiento de energía, en los edificios en forma de energía y calor, o para producir combustibles sintéticos, principalmente para la movilidad. Este último está en etapa de investigación todavía. Yo me voy a focalizar en la movilidad, como había dicho antes. Antes de eso, me gustaría compartirles este análisis de demanda que hizo el Hydrogen Council, donde se puede ver cómo las aplicaciones convencionales, o sea, los insumos, el hidrógeno para aplicaciones convencionales se mantiene constante durante el tiempo, pero si empezamos a utilizar las aplicaciones no convencionales, esta demanda se va a ver incrementada. Y este incremento de demanda va a resultar en reducciones de dióxido de carbono, principalmente focalizado en la movilidad y en el almacenamiento para generación. Bueno, ahora sí, hablando de la movilidad, ¿por qué me focalizo bien en la movilidad? Actualmente
el transporte significa un 21% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y en Argentina. Entonces, tratar de reducir el consumo en este sector podría beneficiar las reducciones. Los vehículos de celda de combustible son una subcategoría de los vehículos eléctricos. Estos utilizan el hidrógeno en forma gaseosa a una alta presión, entre 350 y 700 bares, dependiendo del segmento. Y utilizan la batería del auto, que es la que recarga la celda de combustible. Esta funciona de la siguiente manera. Se introduce hidrógeno como combustible por un tubo hacia el ánodo, y el oxígeno proveniente del aire entra por otro tubo hacia el cátodo. El ánodo está generalmente hecho de platino. El platino actúa como catalizador de la reacción electroquímica. Cuando el hidrógeno alcanza el catalizador, se divide en electrones y iones hidrógeno. Los electrones fluyen a través del circuito exterior y accionan el motor eléctrico. En el cátodo se reúnen los protones, los electrones y el oxígeno para generar otra reacción, formando agua y saliendo esta como vapor por el tubo de escape. Existen varias marcas que han desarrollado los vehículos a hidrógeno, pero no son tantas las que los produjeron y los comercializaron. Principalmente se encuentran Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz y Honda, y particularmente Toyota y Hyundai tienen dos modelos que son los que más se comercializaron, el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo, y como hito, el año pasado, el Hyundai Nexo batió un récord en recorrer casi 780 kilómetros con un tanque de 5 kilos de hidrógeno, verificando su autonomía, o sea, logrando una gran autonomía. Bueno, pero los vehículos a hidrógeno no solamente se utilizan para vehículos livianos como los autos, sino que todos los vehículos son susceptibles al uso de hidrógeno, desde scooters o autoelevadores, hasta barco y aviones. Pero el hidrógeno es más eficiente para vehículos que requieren recorrer largo alcance, varios kilómetros, y vehículos de carga pesada. Por eso es el target perfecto para utilizar en trenes, camiones o buses, camiones pesados o buses. Ya hay ejemplos funcionando a hidrógeno en el mundo, trenes en Alemania, se están desarrollando camiones para minería en Chile, y ómnibus en varios países, y camiones de basura en Los Ángeles y en Holanda. Ahora me gustaría hacer una comparación entre los vehículos convencionales, los vehículos de batería y los vehículos a hidrógeno. Los vehículos de celda de combustible tienen una autonomía mayor que los vehículos de batería puras, y aparte con tiempos de reabastecimiento muchos menores que los tiempos de carga de los vehículos de batería. Pero por otro lado, la eficiencia en los vehículos a hidrógeno es menor que los vehículos a batería, debido a que en el vehículo a hidrógeno debe ocurrir una transformación electroquímica para así poder generar electricidad. En cambio, el vehículo a batería se conecta a la red y se carga. A nivel de inversión, a nivel de precio de los vehículos, hoy por hoy el auto hidrógeno sigue siendo más caro que el auto eléctrico, pero los niveles de operación y mantenimiento de ambos son similares. Por eso se prevé que cuando empiecen a bajar los precios de los autos a hidrógeno no haya diferencia en otro sentido con los eléctricos. Y por otro lado, en comparación con los autos de combustión interna que utilizan nafta, con 1 kilo de hidrógeno se recorren aproximadamente 100 kilómetros, y con 5 o 6 litros de nafta se recorren también 100 kilómetros. El costo del kilo del hidrógeno y los 5 o 6 litros de nafta son similares. Por esto, también cuando se logre disminuir el precio del auto hidrógeno, no va a haber tanta diferencia de costo de recarga.
Por estas razones y las que mencioné anteriormente, las tecnologías de vehículos de batería y de vehículos a hidrógeno no compiten, sino que se complementan. Bueno, el combustible que se utiliza, el hidrógeno, puede provenir de diferentes fuentes, como mencioné. Los que provienen de la producción a partir de combustibles fósiles se los llama hidrógeno gris. El hidrógeno azul también es proveniente de combustibles fósiles, pero en ese caso las emisiones durante la producción se capturan y almacenan. Y el hidrógeno verde es el proveniente de la producción a partir de energías renovables. Me gustaría mostrarles esta comparación donde se ve que ya el auto hidrógeno, a partir de gas natural, disminuye, reduce las emisiones de efectos de gases de invernadero en un 34% en comparación con el auto a nafta. Y si utilizamos hidrógeno a partir de energías renovables, en un 46% aproximadamente, ya estas emisiones se reducen en un 60%. El problema acá, o la barrera, sería el precio del hidrógeno verde, que depende de varios factores. Uno de ellos es el costo de la electrólisis. Hoy en día no hay suficientes electrolizadores, se están desarrollando electrolizadores a nivel industrial, por lo tanto, el costo todavía no es competitivo. Lo mismo sucede con el precio de la electricidad renovable. Empezó a competir con el precio de la electricidad a partir de combustibles fósiles, pero como este proceso requiere mucha cantidad de energía eléctrica, es un factor importante. Y por último, para que exista un mercado eficiente de vehículos, es necesario que lo acompañe una infraestructura de estaciones de recarga de hidrógeno asociada a la cantidad de vehículos existentes. Bueno, como vengo hablando de las estaciones de carga, las hidrolineras son muy similares a las estaciones de gas y nafta que tenemos hoy en día, por lo tanto pueden integrarse con la infraestructura actual. Los tanques de hidrógeno están por encima del suelo, mientras que los tanques de nafta se almacenan bajo tierra. Hoy en día las hidrolineras que existen son de producción in situ o estaciones de hidrógeno gaseosas, con precios que realmente todavía son caros. Por lo tanto, es en conjunto con el mercado de los vehículos. A medida que aumente la cantidad de demanda de hidrógeno para utilizar, el precio de las estaciones va a empezar a disminuir. Bueno, en general, todos los combustibles tienen cierto grado de peligro asociados a ellos, pero el hidrógeno posee ciertas propiedades que lo hacen menos confiable. Una de ellas es la llama del hidrógeno, la cual es transparente. Durante el día no se puede percibir y durante la noche se puede percibir tal vez a contraluz. Y esto hace que aumente su peligrosidad el uso del hidrógeno. Otra característica es el tamaño de la molécula del hidrógeno, la cual es muy pequeña y difunde, lo cual puede dañar materiales. Y por último, como mencioné, que el almacenamiento debe ser a altas presiones, lo cual puede provocar riesgos de explosión. En las fotos de la derecha se puede ver un estudio que se hizo por la Universidad de Miami, donde se hizo un escape de combustible, en un lado nafta y en el otro hidrógeno, y lo que se vio es que en un periodo corto de tiempo, el auto a nafta sufre severos daños, mientras el auto hidrógeno se mantuvo casi intacto. Esto sucede porque el hidrógeno es altamente inflamable, pero se disipa rápidamente en el aire, y comúnmente en forma de una columna angosta. Y por otro lado, sus vapores no se acumulan en el suelo, a diferencia de la nafta, lo cual no genera riesgo de explosión. Bueno, todas estas características y riesgos asociados al hidrógeno son mitigables con las tecnologías nuevas que existen y que se incorporan en los vehículos. Una de ellas son los sensores de fuga, que están ubicados generalmente en los tanques, en las celdas de combustible y en el techo, sistemas de autoapagado para sistemas eléctricos, válvulas que libran hidrógeno en caso de emergencia y regulan la presión de salida. Con respecto a la llama, sensores de llama,
y los materiales, que los materiales sean seguros para que no se generen lo que se llama fragilización del hidrógeno, que no dañe los materiales. Lo mismo sucede con las hidrolineras. Pueden sufrir cualquier tipo de estos riesgos. Pero existen normas y estándares de seguridad que han sido probados y se siguen probando, y los tanques de hidrógeno, como mencioné, se encuentran sobre la superficie, lo cual hace que se vean ventilados. Nuevamente, las tecnologías actuales que tenemos y que se están usando en los vehículos y en las estaciones de carga permiten mitigar casi todo tipo de accidentes. Bueno, ahora quiero hablar un poco de cómo están los países y regiones con mayores avances en materia de regulación y legislación en el mundo. La Unión Europea posee una iniciativa del hidrógeno, el cual tiene como objetivo maximizar el potencial del hidrógeno para la descarbonización de múltiples sectores y cumplir con los acuerdos establecidos de París. Y también tiene un Consejo del Hidrógeno, que es una alianza de empresas líderes en energía, transporte e industria, que incentivan al hidrógeno como vector energético con la finalidad de ayudar a cumplir los objetivos del cambio climático. Luego está Japón. Japón es un importador neto de combustibles fósiles y está trabajando fuertemente para dejar de serlo. Por esto tiene grandes incentivos y programas para el desarrollo del hidrógeno, y una hoja de ruta que lo establece como combustible para lograr sus emisiones. También desde el Ministerio se incentiva para la creación de compañías para promover los vehículos y las estaciones de recarga. Y como último hito, Japón introdujo en las Olimpiadas del 2020, que ahora pasan al 2021, el concepto de sociedad de hidrógeno, que estableció que en toda la Villa Olímpica se construyera como si fuera, no tuberías, gasoductos de gas natural, pero de hidrógeno, para así poder distribuirlo en las residencias donde van a estar los deportistas, en los restaurantes, en las áreas comunes, para el calentamiento y la electricidad, y también para usarlo en las estaciones de recarga para los ómnibus y los autos que van a trasladar a los atletas por todo el predio. Alemania es otro de los países que se encuentra desarrollando el hidrógeno y las celdas de combustible hace ya años, y esto está ligado a su política energética con objetivos claros. Uno de ellos es, desde el 2006, está el Programa Nacional de Innovación en Tecnología de Hidrógeno y Celdas de Combustible, que lo que hizo fue acelerar el proceso de preparación del mercado para introducir el hidrógeno, y actualmente se está desarrollando la segunda parte de este programa, que apoya y financia la investigación y el desarrollo para reducir el costo de la tecnología y activar el mercado. Este programa está coordinado y administrado por la Organización Nacional Alemana de Hidrógeno y Tecnologías del Combustible. Y por último, California es el estado con el consumo de energía limpia más avanzado de los Estados Unidos. Posee un plan, que es el Plan de Vehículos de Cero Emisiones, y un Consejo Empresarial del Hidrógeno, el cual respalda las políticas públicas para que reconozcan a la tecnología del hidrógeno y celdas de combustible como una energía limpia. Por otro lado, tiene objetivos muy fuertes relacionados con la descarbonización del transporte, en el cual espera tener 5 millones de vehículos con cero emisiones y 200 estaciones de recarga para el 2030. Y ahora hablamos un poco de Argentina. Argentina en el año 2006 sancionó la ley 26123, la cual declaraba de interés nacional al desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y aplicación del hidrógeno como combustible, promovía la investigación, y aparte preveía un plan nacional del hidrógeno, pero la misma no ha sido reglamentada hasta el día de hoy. El Plan Nacional de Hidrógeno sí fue escrito por expertos, pero el mismo sigue sin vigencia, nunca pudo ser utilizado. En los últimos años se volvió a presentar esta ley con diferentes modificaciones y actualizaciones, pero estas siguen pendientes.
Bueno, me gustaría ahora hablar un poco de lo que es el Power to Gas, que es un método por el cual se puede transportar hidrógeno a través de gasoductos, hidrógeno proveniente de la electrólisis alimentada por energías renovables. Este hidrógeno sirve como almacenamiento de energía, como el almacenamiento de la energía producida no despachada. Entonces, es una alternativa viable para el almacenamiento. Me gustaría decir también que la mezcla del hidrógeno con el gas natural en las redes es posible en un 6% con inversiones menores y hasta un 20% con mayores inversiones. También se lo puede utilizar para la metanación. Se produce el hidrógeno y se mezcla con monóxido de carbono o dióxido de carbono y luego como metano a la red. En el mundo, el Power to Gas y los electrolizadores a nivel industrial han sido desarrollados principalmente en Europa. Alemania es el que lleva el liderazgo de la investigación y desarrollo de estos procesos. Principalmente voy a destacar 2 o 3 proyectos. Uno es, el último, es un electrolizador de 10 megawatts industrial que se utiliza en una refinería en Alemania para producir, para la refinería, para el proceso productivo. Y después hay otro en Austria de 6 megawatts, también que se utiliza en la producción del acero. Y en Dinamarca se utiliza también el hidrógeno para el Power to Hydrogen, para estabilizar el sistema eléctrico. Ahora también quiero hacer como un panorama de cómo es la evolución en el mundo de los vehículos a hidrógeno y de las estaciones. Sin dudas, California, en Estados Unidos, es el país con mayor cantidad de vehículos a hidrógeno, no así con la cantidad de estaciones de recarga. Lo siguen Japón, China y Corea del Sur, y luego Alemania por detrás, Europa por detrás, siendo Alemania el país que mayor cantidad de autos posee y de hidrolineras. Lo que es destacable de Alemania es que tiene una red de estaciones de recarga muy bien diseñada, lo cual permite recorrer todo el país con un auto hidrógeno. Y bueno, y luego está nuestra región, que tiene algunos hitos interesantes. Costa Rica posee 4 vehículos a hidrógeno y una estación de recarga, y lo que hay que destacar de Costa Rica es que la Recope, la empresa de combustibles, está trabajando con el BID y con Toyota para así poder desarrollar los vehículos de cero emisiones en el país. Brasil había empezado de alguna manera bien, tenía 3 pilotos en San Pablo de ómnibus y uno en Río de Janeiro, pero ahora está como estancado. Uruguay posee 10 vehículos de carga pesada y varios ómnibus para poner en funcionamiento en el 2021. Nosotros, Argentina, tenemos una sola planta de hidrógeno renovable, y Chile es sin dudas el país en Latinoamérica que más avanzado está. Posee 4 vehículos a hidrógeno y una estación de recarga, pero a su vez también tiene un plan nacional del hidrógeno, y el ministerio está trabajando de manera muy fuerte con empresas privadas para desarrollar los camiones a hidrógeno en la minería, lo cual es muy bueno porque el consumo de diésel en la minería para Chile es muy alto y los va a beneficiar. Bueno, un diagnóstico rápido de cómo está Argentina respecto al hidrógeno. A nivel comercial, tenemos varias plantas de hidrógeno. Una de ellas es la de Air Liquide en Campana, pero ahí el hidrógeno se produce a partir del reformado de gas metano con vapor. Luego tenemos una planta experimental en Pico Truncado, que no funciona hace varios años por diferentes problemas, y la planta de hidrógeno de Jai Chico, que es a la que hacía referencia, en Comodoro Rivadavia, la cual utiliza energía eléctrica proveniente de un parque eólico cercano, alimenta 2 electrolizadores y produce hidrógeno de muy alta pureza, que es mezclado con gas natural para alimentar un motogenerador en las cercanías. Me gustaría decir también que tenemos una Asociación Argentina del Hidrógeno que trabaja para poner a Argentina en diferentes congresos y mostrarse y
y tener normas. Y también existen otras instituciones dedicadas a la investigación, entre ellas está ITEC, que es una empresa formada ante YPF y el CONICET, que en los últimos días o meses lanzó el Consejo del Hidrógeno, que es una iniciativa para que las empresas privadas que tengan interés en formar parte de la investigación y el desarrollo del hidrógeno lo hagan. Bueno, así que eso está bueno. Entonces, ¿cuál es el potencial existente para la producción de hidrógeno en Argentina? Bueno, estamos en una región donde los recursos son excelentes, tenemos vientos en la Patagonia mayores a los vientos de la media mundial y tenemos irradiaciones en el norte similares a las mejores irradiaciones del mundo, con lo cual el costo para producir hidrógeno en nuestra región es muy bajo. Y esto hace que Argentina sea un candidato potencial para producirlo. Y bueno, esto mismo me hace pensar cuáles son las barreras para la creación de un mercado de hidrógeno. Hay barreras tecnológicas, principalmente referido a incentivar y desarrollar la investigación, y que no quede solo en eso, sino también tener pruebas para que sea realmente implementado. El diseño y la creación de una red de carga de hidrógeno para poder así tener un mercado de autos o de vehículos, y programas para la implementación del Power to Gas, y el almacenamiento, ya que tenemos una amplia red de gasoductos que nos vendría bien para utilizar. Luego, las barreras legales. Es necesario actualizar, aprobar y reglamentar una ley que pueda ser marco para el desarrollo del hidrógeno en conjunto con un plan nacional y una hoja de ruta adecuada. Barreras económicas. Es necesario generar confianza a las empresas que están invirtiendo a nivel mundial, y para esto está ligado a las barreras legales. La legislación es sumamente necesaria para recibir inversiones. Barreras sociales. La falta de información de una economía basada en el hidrógeno genera que gran parte de la población lo vea como una tecnología no segura, por ello el factor social toma un papel muy importante en la implementación del hidrógeno. Bueno, y para finalizar, las conclusiones. La matriz energética de nuestro país posee más de un 80% de combustibles fósiles, que debemos empezar a reducir su consumo para poder cumplir así con los acuerdos y con los objetivos del Acuerdo de París, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para diversificar la matriz energética, que es uno de los mayores desafíos que tenemos como país. También me gustaría decir que tenemos el know-how de cómo manejar plantas de hidrógeno y de gas de síntesis, la experiencia. Tenemos un gran potencial de energía eólica y solar para producir hidrógeno verde, el cual se puede utilizar para almacenar los excesos de energía, las energías intermitentes, y aparte, si llegáramos a producir más de lo que consumimos, se podría utilizar para vender, y eso generaría beneficios económicos para el país. La descarbonización del transporte, como dije, el sector del transporte emite casi el 21% de las emisiones totales de nuestro país. Es importante incentivar la creación de un mercado de vehículos a hidrógeno y de estaciones de recarga. Bueno, el Power to Gas, como dije, la amplia red de gasoductos que tenemos se podría utilizar para almacenar el hidrógeno. Tenemos el conocimiento de cómo se opera y se mantiene, así que en esos sentidos estamos como adelantados. Y por último, es necesario normalizar y establecer reglamentos claros para regular el uso del hidrógeno. La ley 26123, si no fuera esa, tener otra ley que incluya todas las lecciones aprendidas de los países que están por delante nuestro, asociado a un plan nacional. Es necesario esto para que las empresas puedan invertir en nuestro país. Y bueno, por último, es muy importante empezar a trabajar en este sentido y poder lograr que inversores quieran hacerlo acá. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Julieta. En la parte reglamentaria cumpliste la consigna más que satisfactoriamente, cumpliste el tiempo y tu exposición fue muy clara a mi entender, pero ahora le paso la palabra. Me parece que Raúl Bertero, como anfitrión, deberías empezar con tus observaciones. Bueno, muchas gracias. Primero, desde ya te quiero felicitar, Julieta, fue muy clara la exposición, muy buena, muy en tiempo, que es una cosa que apreciamos porque no siempre lo logran Lo más difícil era eso. no siempre logran los tesistas, porque claro, quieren volcar todos los conocimientos que tienen y el tiempo es acotado, pero lo hiciste muy bien. Yo tengo varias preguntas, pero básicamente casi te diría de curiosidad de algunas Sí, cosas. La primera que tengo es la siguiente. Vos me mencionaste el hidrógeno verde y dijiste, bueno, el hidrógeno verde voy a usar para la energía que necesito para producirlo, básicamente, de energía solar y eólica. Y también dijiste, bueno, el hidrógeno, en enorme porcentaje, se produce actualmente de gas natural, de metano. correcto. Y el biogás, que te estaría dándote un hidrógeno verde con una tecnología conocida como es la de producir a partir del metano, ¿no sería una alternativa Sí, yo la posible? mencioné también. No la escuché. Cuando hablé del Power to Gas, mencioné la metanación como una opción viable eh, para la producción, para utilizar el hidrógeno eh, a partir del biogás más hidrógeno, o sea, el monóxido de carbono del Claro, biogás más el hidrógeno. pero ahí lo volvés a gas, ¿no? Yo decía esto, si yo tengo metano y con el metano hago hidrógeno, no puedo, yo con el biogás puedo hacer biometano y estaría en lo mismo. También. Y si voy un paso antes para no tener que hacer esa conversión de biogás a biometano y uso el biogás para producir directamente hidrógeno, porque te digo una cosa que estuvimos estudiando para FAO, que es usar el biogás, la producción de biogás, para hacer gas natural licuado para Excelente. vehículos. Y parecería una propuesta también interesante usar el biogás directamente para producir hidrógeno para los vehículos, ¿no? No sé cómo lo ves, o si lo estudiaron, o si no se puede hacer, o no sé. No, yo me concentré más en lo que es las energías intermitentes, la eólica y la solar. Sé que hay estudios de eso, porque justo ayer lo estaba charlando con otra persona, pero le dije, no estaba en el alcance de lo que yo estaba estudiando para la tesis, pero sí, la verdad que terminé de escribir la tesis y seguí metiéndome en un montón de cosas y cada vez que me metía encontraba más y más. Es como, no tiene final, es como que nunca podía terminar de escribir o de hacer la presentación porque quería agregar más cosas, porque seguís encontrando. La verdad que sí, yo creo que Florencio va a saber muchísimo más que yo de eso, de Después, eso, después, después le sería preguntamos espectacular. después le preguntamos a Florencio un poquito más. No, que Pero yo también ahora, sigo teniendo, justo ayer estaba hablando de esto con otra persona y me generaron también algunas cosas más que me encantaría seguir aprendiendo porque es así, no seguís y tenés un montón de opciones que son viables y que serían espectaculares para... sí, yo estaba pensando en la aplicación de la movilidad, ¿no es cierto? Entonces pienso, bueno, podemos generar el hidrógeno con el biogás, es verde y encima mejoro mucho la cuestión climática porque yo tengo que llevar todos los efectos que hace efecto invernadero, los llevo de vuelta abajo a la tierra, lo que producen las vacas y todo eso también lo logro convertir en, en, en biometano y hago una martingala ahí de Claro, efectos contra el cambio climático. Pero después entonces me quedé pensando, bueno, supongamos que podemos hacer eso, ahora tengo el problema del auto, que es muy caro. Y acá tengo esta pregunta. El auto es básicamente un auto eléctrico, el auto hidrógeno, ¿no es cierto? El motor es sí. eléctrico. La El, celda el, de combustible sí. el encarecimiento es porque la celda de combustible, lo que produce la electricidad Correcto. en el auto es Sí. la parte cara todavía. La celda de combustibles tiene metales raros, como uno de esos es el platino, que son caros. Pero entiendo que están en una curva de aprendizaje también, se está como
como encontrando diferentes opciones a eso, lo que lo está empezando a hacer caer de a poco. Pero sí. Es decir, que hay una perspectiva ahí, cambiando tal vez las tecnologías, los materiales, etcétera, de bajar el costo de la celda de carga, que alinearía, una vez que vos tenés un auto eléctrico, que no necesita batería, porque al cargarlo con hidrógeno necesita batería, bueno, está resolviendo el gran problema del auto eléctrico, que hoy en día es la batería, ¿no? Correcto. Tiene una gran Principalmente para la autonomía. Claro. Y la tercera pregunta que tengo en esta cadena de cosas, que tengo, bueno, la producción de hidrógeno, el auto, las estaciones de servicio, digamos, ¿cómo se llama? O hidrogenera o hidrolinera. La hidrolinera. Primero me llamó la atención lo que son los alemanes, tienen 69 hidrolineras y 400 autos. No sé cómo pueden hacer los alemanes para tener esa combinación, pero me quedé pensando en una cuestión, que es esta. El hidrógeno que vas a poner en el auto lo pones, entiendo yo, a 300 bares de presión, algo así dijiste, ¿no? Sí, entre 300 y 700 bares, sí. Entre 300 y 700 bares. Es una presión alta, más alta que la del GNC, por ejemplo. Sí. Una presión muy alta. ¿Cómo hace en las estaciones de GNC? Está también arriba y comprime, básicamente la estación de GNC comprime el gas natural. En las estas hidrolineras, ¿cómo está almacenado a 300? Porque una cosa es almacenar un kilo de hidrógeno en un cilindro de 300 bares, 400 bares, que lo puedo hacer porque es chico, y otro es si quiero almacenar mucho, ¿no? No sé cómo o son muchos cilindros chicos lo que tiene la... Sí, no, cuando, o sea, en la misma estación hay un compresor que lo comprime antes de cargarlo en el auto. Es decir, que en la estación está almacenado en estado a baja presión. Sí. Y lo comprime antes, igual que el GNC, digamos, una cosa parecida. Claro. Bueno, sí. Esas eran mis preguntas principales. Te agradezco mucho, Julieta, por haber enseñado un poco de este tema. Bueno, gracias, Raúl. Por razones obvias lo vamos a dejar al Florencio al final, para que nos responda a todos. Pero, Guillermo, entonces, ¿querés hacer tu comentario? Por favor, adelante. A pesar de cientos de miles de reuniones, todavía no engancho bien el tema, viste, de unmutar el micrófono y poner el video, etc. Perdón por la demora en eso. Bueno, muchas gracias a Julieta por la presentación, muy, muy consistente, muy completa en tiempo. La verdad que para todo lo que dijiste, en el tiempo que lo dijiste, me pareció muy bueno y además tuvo un hilo conductor que comenzó y finalizó de una manera, contaste la historia muy bien, que eso es muy bueno cuando uno quiere presentar un trabajo tan amplio en tiempo acotado, que es una de las cosas que yo particularmente, que hace algunos años soy docente, le digo siempre a los alumnos, ¿no? que uno tiene que tomar el tiempo necesario y no más de ello para explicar un cierto tema, porque en la vida profesional en general uno no tiene tiempo ilimitado para las cosas. Como Raúl, lo mío básicamente son consultas de curioso, porque yo me he metido en el tema por ahí el último año por participar en algunas instituciones internacionales o organismos internacionales donde se trata el tema, y básicamente tendría como dos comentarios que son como dos cuestiones diferentes. Una más bien con temas que por ahí puedo llegar a conocer yo un poco más, que tiene que ver con el tema de la cooperación internacional y relaciones internacionales, y otra para lo que vos te enfocaste en este trabajo, que era la cuestión de la movilidad. Y sobre cooperación internacional, lo que yo he notado de tu trabajo, de la lectura de tu trabajo, de tu presentación y de mi poca experiencia en el tema, es que en general está todo concentrado en Europa y Japón. Y te diría que, como vos decís, California, pero el gobierno federal norteamericano no tanto. Es decir, ahí se ve mucha la diferencia o las ventajas o desventajas, como se quiere ver, del federalismo, ¿no? California es una cosa, el gobierno federal americano es otra. ¿Cómo ves vos, en lo que has visto, en lo que has leído, que está la situación de la cooperación internacional norte-sur en este sentido? Porque yo no he notado en varios foros, como por ejemplo el G20, del cual he participado en algunas reuniones, o en reuniones de la Agencia Internacional de la Energía, que tiene un Implementing Agreement sobre hidrógeno,
no he notado como una cooperación norte-sur, en el sentido de que el know-how, la experiencia que tienen los países del norte, para llamarlo entre comillas, Japón, Europa, no lo veo volcado o con ánimos de volcarlo al resto del mundo. En G20 eso lo noto en particular. El año pasado en Japón se hizo un plan de acción de innovación tecnológica donde el hidrógeno fue una pieza fundamental. Después te consulto si lo pudiste ver. También te consulto eso al margen, si lo pudiste ver. Y simplemente eran Japón, Alemania y alguno más que tenía alguna cuestión, y el resto no había comentado mucho nada. Eso por un lado. Y por el otro lado, y ya yendo a la movilidad, pero también con la idea esta de la cooperación internacional de fondo, ¿cuál sería el rol, si viste algún rol posible en países como China o India, que China ya lo superó, por ejemplo, en ventas de vehículos a los Estados Unidos? Se venden más vehículos particulares en China que en Estados Unidos, y creo que India está camino a hacerlo. A ver cómo están tomando ellos esta cuestión de la movilidad con hidrógeno, porque creo que ahí hay una clave también muy importante para la industria que esté produciendo autos de hidrógeno, si pueden meterse en el mercado chino e indio. Y con una cosa particular que vos dijiste, mientras creo que hablabas con Raúl y que yo me enteré hace muy poco tiempo, China concentra, creo que de estos últimos años, el 90% de la producción y adquisición de tierras y minerales raros, que muchos de ellos son fundamentales para la producción de hidrógeno. Entonces quería preguntarte un poco cómo ves vos eso, si lo has podido ver, y cuál sería tu opinión en ese sentido. Gracias. Por un lado, de lo que estuve yo informándome y leyendo, en la región sur, en general, siempre son los organismos multilaterales los que financian e invierten en la investigación, y no sé si llegan al desarrollo, pero puntualmente en la investigación para descarbonizar el transporte o acceder al hidrógeno, tal como pasó en Costa Rica o en Uruguay o en Chile, que están teniendo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Eso por un lado. No he visto, tal vez empresas privadas como Toyota, o habían un par más, ahora no se me vienen a la cabeza los nombres, pero que también que son empresas privadas que invierten en los países de nuestra región como para poder verlo. Porque, por ejemplo, yo lo del G20 también lo había visto, había habido un acuerdo en ese momento para también ver de exportar el hidrógeno a Japón desde Argentina, también lo vi desde Chile. Entonces ahí, tal vez, bueno, eso fue lo que más pude levantar de esa información. Y con respecto a lo de los minerales preciosos, Sí, yo que no sabía si era yo, porque yo tuve algunos problemas, pero creo que fue Julieta la del problema esta vez. Sí, me parece que sí, yo tampoco la... Por la pregunta. No, seguramente se vuelve a reconectar. Esperemos un poquito. Avisarle por celular, porque a lo mejor incluso se puede conectar. No, y se puede conectar tal vez por celular también. Uh-huh. Y por ahí simplemente esperar 5 minutos y recomenzar todo. Ahí está, ahí está. perdón, se me fue Wi-Fi y me tuve que conectar con el internet del celular, porque cayó todo. Bueno, perdón. No sé no sé hasta dónde me habías escuchado, Guillermo. La No, te primera escuché, parte. justo estabas
Exacto, estabas empezando con el tema de la parte de la movilidad y la pregunta mía era sobre cómo veías el tema en China y en India, sobre todo porque China hace poco tiempo que está acaparando todo lo que sería comercio, más que comercio, adquisición de tierras raras, ¿no? Que es algo importante. Ok, no, claro, eso me parece muy importante para, ¿no? Para el desarrollo de los vehículos. Entiendo que China está bastante avanzado también con la producción y con la cantidad de vehículos que tiene en el país. De India, no sé mucho, pero sí. Ay, no escucho. ¿Hola? No, está bien, Hola. yo te escuché, perfecto. Escuchamos. No, muy bien. Bueno, esa fue tu, no sé si querés redondear algo más, Guille, creo que esa fue la respuesta de Julieta Perdón. a la movilidad. No, está bien, perfecto. Sí. Y bueno, aprovechemos la conexión para pasar a Florencio. Florencio, para que hagas las preguntas y sobre todo des las respuestas también. Bueno, que nos ilumine. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, felicitaciones Julieta, impecable la presentación, muy bueno el trabajo escrito, no hay prácticamente observaciones que hacer. Quiero remarcar un par de cosas, pero son tonos sobre los temas. Las anoté, así que las leo un poco en secuencia. Comentaste algo sobre la eficiencia de vehículos eléctricos y la eficiencia, o sea, eléctricos a batería y la eficiencia de eléctricos a hidrógeno. Bueno, lo que dijiste es correcto, depende de cómo se lea. Es un tema de discusión perpetua entre los que les simpatizan las baterías y los que prefieren el hidrógeno, pero no es tan estrictamente cierto que la eficiencia de los autos a hidrógeno sea menor que la de los autos a batería. Lo que pasa es que en los autos a batería, de acuerdo a cómo se mida la eficiencia, parte de las ineficiencias se las estás atribuyendo al sistema de carga que no son parte del propio vehículo. Es decir, no es que en la cadena energética las ineficiencias no estén, no están a bordo del vehículo, entonces los vivos no las cuentan. Pero no es intrínsecamente cierto que uno sea más eficiente que los otros. Ese era uno de los temas que quería comentar porque es uno de los temas de discusión que surgen permanentemente, entonces conviene tenerlo presente. Comentaste algo también del costo de electrolizadores. Sí, los electrolizadores van a bajar de precio en cuanto la producción se masifique, pero básicamente los electrolizadores, los costos de inversión de los equipos prácticamente no pesan significativamente en el costo final del hidrógeno. El hidrógeno es, o sea, el proceso de electrólisis energético intensivo, el 85% del costo del hidrógeno es el costo de la electricidad. Correcto. Que los electrolizadores sean un poquitito más caros o un poquitito menos eficientes, son dos, digamos, en un caso, bueno, por su costo propio y en otro caso por la electricidad extra que demandarían. En ambos casos no influye eso negativamente sobre el precio del hidrógeno. Es una ecuación con muchos componentes, pero básicamente los electrolizadores no pesan ni en su costo ni en su eficiencia. Lo cual también es un tema muy discutido y que conviene a veces remarcar. Y lo que básicamente quería recalcar, porque a veces es como que no se termina de ver, es lo siguiente: para seguir aprovechando las fuentes de energía renovables variables, digamos solar y eólica, que son las más difundidas, que son naturalmente eléctricas, bueno, es necesario volcar esa electricidad a una red eléctrica. El carácter
variable y de algún modo imprevisible de las fuentes, hacen que esa incorporación tenga un límite práctico, un límite físico de estabilidad de la red. Y justamente para poder elevar ese límite y maximizar la capacidad de utilizar fuentes renovables, es que es necesario tener, digamos, alguna aplicación alternativa que sirva de herramienta de regulación, y esta sería la electrólisis. Cuando se discute cuánto es el precio del hidrógeno, en la ecuación económica normalmente no se hace entrar ese servicio, se lo puede ver como un producto eventualmente, que la electrólisis le estaría brindando a la red eléctrica, que es el servicio de estabilización, sin el cual la red eléctrica se mete en un cuello de botella. Entonces, realmente calcular un costo real del hidrógeno es una maniobra compleja. En todo caso, si realmente se analizan todos los factores, el hidrógeno es bastante más barato de lo que parece. Porque en el cálculo que vos hiciste cuando hablabas de 6 litros de nafta cada 100 kilómetros versus un kilo, correctísimo ese análisis, hay cosas en esa cuenta que es como que están faltando, porque no se valoriza el servicio de rebalanceo que la electrólisis presta a la red. Sería una especie de subproducto de la electrólisis, y tampoco se mete en la cuenta el costo ambiental del uso de los combustibles, digamos, con lo que cuesten los $10 que cuestan los 6 litros de combustible en Europa, no estoy pagando la remediación ambiental que producen o que requiere el uso de esos combustibles. Entonces, es muy difícil digamos, de bajar a números, pero si uno realmente mete en la ecuación todos los factores, el hidrógeno es bastante más ventajoso que lo que podría parecer a simple vista, aun cuando a simple vista ya esté equiparado a los fósiles. Excelente. Y una más, porque ya que está paso Okay. el chivo, digo porque ando un poco en eso. El hidrógeno es el combustible ideal para la celda de combustible, eso está claro. Más allá de que haya celdas de alta temperatura que puedan ser alimentadas directamente con metano y hacer cracking interno, el combustible ideal es el hidrógeno, ninguna duda. El problema es que las celdas de combustible siguen siendo caras, siguen siendo dependientes de metales preciosos, y no sé, de alguna manera es como que están y no están, porque no aparecen en el mercado ni se están produciendo en la medida en que sería deseable. Digamos, hay todavía muchos factores limitantes. Entonces, ya hace un tiempo que ha surgido una tendencia de discusión y de investigación en distintos foros, que es el aprovechamiento del hidrógeno renovable para síntesis de otros combustibles que puedan ser aplicados con mayor facilidad a motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque los motores de combustión interna ya están. Correcto. Y tienen muchísimos años de experiencia, están muy amortizados como sistema mecánico en su producción, y pueden perfectamente quemar combustibles de síntesis con mucha mayor facilidad, inclusive que si quisieran quemar hidrógeno puro. Digamos que un poco el eje de la discusión está planteado en que las celdas de combustible necesitan al hidrógeno, pero el hidrógeno en realidad no necesita la celda de combustible. El hidrógeno puede entrar de alguna otra manera, en forma masiva, en el mercado del transporte, que es de hecho el mercado preferencial, por cuestiones económicas y por cuestiones ambientales, sin necesidad de caer en la celda de combustible. La idea con alguna gente con la que estoy trabajando en contacto es
iniciar acá algún trabajo, alguna pequeña planta piloto sobre síntesis de metanol, pero no por los procesos convencionales que lo producen a partir de gas natural, sino por algunos procesos catalíticos, digamos, levemente diferentes, que permiten generar metanol a partir de hidrógeno puro de electrólisis y dióxido de carbono de recuperación de proceso. Los números son también muy interesantes. Digamos, así como el hidrógeno electrolítico puro ya de por sí en vehículos a celda de combustible daría hoy en día costos muy aceptables, también los daría el metanol, con la ventaja de poder aprovechar el inmenso parque automotor existente, porque la conversión de motores de nafta para funcionar con metanol es muy sencilla. Va a ser en algún momento, y tal vez no en un futuro no tan lejano, toda una tendencia de aplicación del hidrógeno electrolítico. Y no, básicamente eso, o sea, muchísimas cosas para conversar, pero de lo que pesqué a lo largo de la presentación, que insisto, fue excelente, y también un poco a través de las preguntas de quienes hablaron antes, bueno, eso es lo que quería, digamos, acotar. Y un comentario más y después un chiste. No salió a relucir en la presentación, pero sí está en el trabajo. Vos comentabas en algún punto del trabajo que los costos de inversión o el precio de los electrolizadores alcalinos era superior o era desventajoso respecto de los PEM. Eso lo cree mucha gente. De hecho, hay toda una campaña publicitaria de los fabricantes de electrolizadores PEM en función de hacer creer eso. Y eso no es así. Y eso no es así, y probablemente no vaya a ser así por un largo tiempo. Y comento esto porque alguna vez se analizó un poco la posibilidad de empezar a producir electrolizadores acá, localmente, que no es una tecnología compleja si hablamos de alcalinos. Y alguien dijo, no, pero ¿para qué nos vamos a meter con alcalinos si total de acá a 10 minutos los PEM se van a distanciar en sus ventajas y los alcalinos nunca más van a ser competitivos? Mentira. Los alcalinos van a ser competitivos durante mucho tiempo, y esa sí es una tecnología que se podría manejar localmente. Digo, tiene su importancia hasta estratégica a nivel nacional, que quede claro que unos no son más ventajosos que los otros, porque los alcalinos sí se podrían producir localmente sin grandes dificultades, y los PEM son una tecnología muy compleja que no podríamos llegar a manejar. Eso también quería remarcarlo porque son detalles, digamos, que no son marginales a la hora de una discusión o de presentar el tema en determinados foros. Y luego una pequeña que, digo, es un chiste porque no es una observación. En uno de los gráficos que presentaste sobre la evolución de la generación de hidrógeno electrolítico en Alemania, que mencionaste varios proyectos, hay un proyecto que tiene que estar por el año 2012 o 2013, que habla de 6 megawatts, y pones 2 por 3 megawatts. No sé si tenés presente el gráfico ahí. Sí. Sí, 2 por 3 megawatts. Bueno, sí, son 6 megawatts en total, pero son 3 por 2 megawatts. Son 3 unidades de 2 megawatts cada una. Digo, el chiste es que las construyó. No, sí. Quería, digamos, que quedara bien. No se puede decir que el orden de los factores no altera el producto acá. Porque... No, en realidad hay toda una anécdota con eso. Los equipos, al menos alcalinos, de 2 megawatts son una catedral de grandes, son inmensos, son inmanejables, se necesitan puentes grúa, maniobras de transporte estrambóticas. Fabricar esos 3 equipos de 2 megawatts cada uno fue lo que nos hizo volver a equipos más chicos. Como no tiene sentido irse en escala a equipos unitarios tan grandes porque son físicamente inmanejables. Y de hecho, cuando vos comentás que hay proyectos posteriores de un electrolizador de 6 megawatts, de un electrolizador de 10 megawatts, son plantas compuestas por electrolizadores más chicos, porque en esas potencias
realmente un electrolizador único tendría el tamaño de un edificio. Sí, No, vi no las tiene fotos sentido. que son como diferentes. Claro, son pequeños, pequeños, espacios. digo, no son tan pequeños, pero es una suma de Sí, módulos que en general no exceden los 600, 800 kilovatios cada uno. correcto. Bueno, Bien, felicitaciones nuevamente. felicitaciones a Julieta, felicitaciones a Daniela, a la directora. La verdad que fue muy, muy bueno, muy interesante. Me enteré ahora, además de muchas cosas, que tal vez rescatemos el motor de combustión interna. Sería una gran cosa manejarlo en nuestro viejo motor con metanol. Me gusta mucho más que los autos eléctricos nuevos. Que me encantaría ir por ese lado. Ahora, bueno, ya veo que el hidrógeno está en una etapa de especie de Edison versus Tesla, es decir, ahí están cada uno diciendo sus versiones de distintas cosas. Va a ser interesante ver el resultado final, pero la idea del metanol y el motor de combustión interna te lo compro ya. El motor de combustión interna tiene todavía mucho para ofrecer. Es probablemente la máquina, o sea, el dispositivo mecánico más refinado y más sofisticado a lo largo de la historia, porque tiene 100 años de evolución. Sí. Y, Es maravilloso el motor de combustión interna y lo prueba en la carrera de Fórmula 1, que no la quiero ver con el motor eléctrico, pero bueno, existen, pero no bueno, a ver, si vamos a automovilismo deportivo, hace 50 años que en Indianápolis se corre con metanol y los vehículos rinden a la par los motores rinden a la par de los motores de nafta. Por eso, si tenemos un metanol verde, yo estaría Sí. feliz. Digamos. Sí, el metanol verde es una excelente opción desde lo económico, desde lo técnico y desde lo estratégico, porque las celdas de combustible son muy lindas, pero no están. Realmente no tienen en el mercado la presencia que tendrían que tener en función de que la tecnología del hidrógeno se implante realmente como competencia a los fósiles. No, y está muy bueno la idea de complementar, porque en definitiva, vos tenés el costo de los molinos eólicos y los paneles solares es un costo hundido. Y vos, si lo podés usar ese costo por otra cosa, el costo de producir el hidrógeno cae a cero, realmente. Lo tenés ahí, y el viento y el sol es gratis y está ahí. Entonces, poder aprovechar esa energía es a costo casi muy bajo. Agrego a lo que comentaba bien Julieta, el cálculo de 10 euros por kilo de hidrógeno, que es equivalente al costo de los 6 litros de combustible convencional necesario para recorrer la misma distancia, etc. Cuando nosotros hicimos un cálculo así, con la planta la de 3x2 megawatt, es decir, con el hidrógeno producido por esa planta, con los costos que podíamos realmente comprobar ahí, estábamos utilizando energía eólica comprada a la red, mejor dicho, comprada a un proveedor. Habíamos hecho una compra a término. Es decir, no estábamos comprando en el mercado spot. Habíamos pactado con un generador, con un productor eólico que nos vendiera directamente. La estábamos comprando al precio que la ley alemana de promoción de renovables fija para la energía eólica en esos casos, que creo que es algo así como 12 centavos, no, perdón, 12 centésimas, se me pierden ahora las unidades. El kilowatt hora sale algo así como, perdón, 0,12 12 centavos de euro. Y bueno, más los costos de inversión y etcétera, no, llegábamos al precio de 10 euros por kilo de hidrógeno. Y en realidad, en determinadas bandas horarias y en determinadas zonas geográficas, se puede comprar energía eólica por la cuarta parte de ese valor, siendo que es el insumo que define el 85% del costo del hidrógeno. O sea que esos 10 euros son algo alcanzable actualmente sin problemas, pero algo que puede ser mucho, mucho más bajo en un futuro muy cercano. Bueno, la verdad que es muy interesante y en mi experiencia la calidad de una tesis se mide también por el diálogo que se produce entre los jurados después de la tesis, así que muy bien, Julieta, creo que esto va muy bien. Bueno, por mi parte no tengo más
comentarios. Salvo una pequeña cosa. Me hacía acordar el tema que yo te pregunté de la seguridad del hidrógeno, que tengo algunos amigos ahí de gasíferos que critican mucho esa cuestión. Me resultó interesante y me hizo acordar cuando dijiste, y así es, que la llama no se ve, pero el gas natural es inodoro. Es decir, se odoriza para no cubrir un riesgo. Y bueno, se podrá colorear el hidrógeno, así que no creo que ese sea un... Así que bueno. Bueno, por mi parte nada más. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y entonces ahora, bueno, destaco que también se sumó Mirta Gariglio a la reunión, porque Mirta es la culpable que Florencio esté acá sentada. Ella fue a la persona a la que le recomendaron a Florencio como máximo experto en la materia. Así que gracias, Mirta, también por acompañarnos. Y si estamos cumplidos con esto, los invito a todos, menos a los 3 jurados. Los 3 jurados no se desconecten, que vamos a redactar el acta. A los demás, salgan para que puedan, a partir de 5 minutos en más, vuelvan a pedir el ingreso, y Mauricio, que está coordinando virtualmente la reunión, va a estar avisado cuando el acta esté lista, los va a admitir y leemos todos juntos el acta. Ok. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos.